¿Quién preparó este plato? Un multimillonario le pregunta a la criada negra que lo preparó, dejando a todos impactados. ¿Y si el hombre más poderoso de la ciudad descubriera que la mujer que había estado limpiando discretamente su mansión durante 20 años tenía la clave de su recuerdo más preciado de la infancia? Richard Whitmore lo tenía todo. Una extensa finca con vistas al puerto, colecciones de arte millonarias y un imperio empresarial que se extendía por 3 continentes. Pero esa noche, sentado solo en su gran comedor, contemplando un plato vacío que acababa de contener la comida más increíble que había probado en décadas, nada de eso importaba. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el teléfono para llamar a la cocina. El plato lo había transportado 40 años atrás, a un pequeño apartamento donde las manos de su abuela hacían magia con ingredientes sencillos. Los sabores eran idénticos, imposiblemente idénticos. «María», gritó, con una voz que su personal nunca había oído antes. «¿Podrías venir, por favor?» Al oír los suaves pasos que se acercaban desde la cocina, Richard sintió que el corazón se le aceleraba de una forma que no tenía nada que ver con negocios ni reuniones de la junta. «¿Desde dónde me miras esta noche?» María Santos trabajaba en la mansión Whitmore desde los 28 años. Llegaba cada mañana a las 6 en punto con su serena dignidad y su amable sonrisa. Había visto a Richard transformarse de un joven empresario ambicioso en una de las figuras más influyentes de la ciudad, manteniendo siempre la misma respetuosa distancia entre jefe y empleado. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Le preparó la cena como siempre, un sencillo plato de pollo estofado que su abuela le había enseñado en Luisiana, sin esperar que provocara semejante reacción. El señor Whitmore. María apareció en la puerta, alisándose el delantal con nerviosismo. Lo había visto enojado antes, frustrado por tratos fallidos, pero esta expresión era algo completamente distinto. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «Por favor, siéntese», dijo Richard, señalando la silla frente a él. María dudó. En 20 años, nunca se había sentado a su mesa. «Por favor», repitió, esta vez más suave. «¿Está todo bien, señor?» No le gustó el pollo. Richard rió, pero le salió tembloroso. «María, ese pollo sí». Hizo una pausa, buscando las palabras. «¿Dónde aprendiste a hacerlo exactamente así?» «Mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Ha estado en nuestra familia por generaciones». La voz de María transmitía la calidez del recuerdo. Lo aprendió de su abuela, quien lo aprendió de la suya. Algo en el pecho de Richard se encogió. La coincidencia parecía imposible, pero el sabor no mentía. «María, ¿cómo se llamaba tu abuela?» Ruth Washington. Aunque la mayoría la llamaba señorita Ruthie. María sonrió al recordarlo. Era una mujer excepcional. Trabajó para muchas familias a lo largo de su vida, siempre cocinando con cariño. El rostro de Richard palideció. La señorita Ruthie, la mujer que había vivido en el apartamento de abajo del de su abuela, que se había convertido en parte de su familia durante los años más difíciles de su infancia. Pero eso significaba que era la señorita Ruthie, susurró Richard, un nombre que cargaba décadas de emociones reprimidas. Tenía una voz preciosa. Los ojos de María se abrieron de par en par. «¿Conociste a mi abuela?» «Vivía arriba de ella», dijo Richard, con la voz apenas audible. «Cuando tenía 7 años, después de que mis padres murieran, me quedé con mi abuela en ese pequeño apartamento de la calle Riverside». «Señorita Ruthie», con la voz entrecortada. «Ella me salvó la vida». El peso del reconocimiento se instaló entre ellos como un puente que se extiende por 40 años. María se llevó la mano a la boca mientras los recuerdos de las historias de su abuela cobraban de repente un nuevo significado. El pequeño niño blanco del piso de arriba que había perdido a sus padres. El niño al que su abuela le daba comida extra a escondidas cuando su propia abuela luchaba por llegar a fin de mes. «Tu pequeño Richie», susurró María. «Mi abuela solía hablarme de ti».
Decía que eras el niño más inteligente y valiente que había conocido. Decía que solías sentarte en el suelo de su cocina mientras ella cocinaba, haciéndole 1.000.000 de preguntas sobre todo. La compostura de Richard finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido durante décadas comenzaron a caer. Ella me enseñó más que nadie. Sobre la bondad, sobre tratar a las personas con dignidad sin importar su posición social. Cuando enfermé ese invierno, ella se sentó a mi lado durante 3 días seguidos. Nunca te olvidó, dijo María con dulzura. Incluso cuando crecí, se preguntaba qué había sido del pequeño Richie. Decía, ese chico tiene algo especial. Recuerda mis palabras, algún día cambiará el mundo. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Allí estaba Richard, quien, de hecho, había cambiado el mundo a su manera, empleando a la nieta de la mujer que había forjado su carácter. Y, sin embargo, durante 20 años, habían vivido en la misma casa sin conocer su historia compartida. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. María, dijo Richard, secándose los ojos. Ahí. Hay algo que necesito contarte sobre por qué tu abuela significaba tanto para mí. La noche antes de irme a la universidad, continuó Richard, con la voz cargada de emoción. La señorita Routhier me dio un sobre. Me hizo prometer que no lo abriría hasta que realmente lo necesitara. Se levantó lentamente, caminando hacia el escritorio antiguo junto a la ventana. Lo he llevado conmigo durante 40 años en cada triunfo y fracaso. María lo observó mientras sacaba un sobre amarillento de un cajón cerrado con llave, con la letra cuidadosa de su abuela aún legible en el frente. Para el pequeño Richie cuando seas mayor y necesites que te lo recuerden. He tenido demasiado miedo de abrirlo, admitió Richard, volviendo a la mesa. Miedo de que no estuviera a la altura del recuerdo o de que rompiera algo preciado dentro de mí. María comprendía ese miedo. Mi abuela siempre decía que los regalos más importantes son los que esperan el momento oportuno. Con manos temblorosas, Richard finalmente rompió el sello. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña fotografía descolorida. La imagen mostraba a un joven Richard sentado en la cocina de la señorita Routhier, con una flor en el pelo, ayudándola a extender galletas. En el reverso, con su cuidadosa caligrafía, cada gesto de bondad que muestras a alguien es una oración que te es devuelta. La carta era breve pero conmovedora. Querido Richie, para cuando leas esto, probablemente serás un hombre con más éxito del que esta anciana podría imaginar. Pero espero que recuerdes que el éxito no es lo que acumulas, sino lo que das. Tienes un corazón bondadoso, hijo. No dejes que el mundo lo endurezca. Y recuerda, la familia no siempre es de sangre. A veces son las personas que deciden amarte. Con cariño, señorita Routhier. Las manos de Richard temblaban al dejar la carta. Durante décadas, había construido un imperio, pero se había aislado en el proceso. Había olvidado la lección más importante que la señorita Routhier había intentado enseñarle. María, dijo con la voz entrecortada. He estado tan concentrado en construir algo grandioso que me olvidé de vivir de verdad. He estado viviendo en la misma casa con mi familia durante 20 años y ni siquiera lo sabía. María se acercó a la mesa y colocó suavemente su mano sobre la de él. Su abuela solía decir que Dios tiene una manera de reunir a las personas cuando más se necesitan. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Richard miró a María con nuevos ojos, no como una empleada, sino como la nieta de la mujer que lo había salvado, como la familia que sin saberlo había reencontrado. La pregunta era, después de 40 años viviendo en mundos diferentes, ¿podrían salvar la brecha que la clase y el tiempo habían creado entre ellos? María, dijo Richard, todavía con la carta en la mano. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Respiró hondo. ¿Es usted feliz aquí? ¿De verdad feliz? María consideró la pregunta cuidadosamente.
Estoy agradecido por este trabajo, señor Whitmore. Está provisto para mi familia. Pagó los estudios de mi hija. Pero hizo una pausa, sopesando sus palabras. No te voy a mentir. A veces me siento invisible, como si solo fuera parte del mobiliario. La honestidad golpeó a Richard como un puñetazo. Lo siento, dijo, y la disculpa cargó con el peso de 20 años. Lo siento mucho, María. Me convertí exactamente en la clase de persona que tu abuela esperaba que nunca me convirtiera. Alguien que olvidó que todas las personas importan. No querría que cargaras con la culpa, dijo María en voz baja. Querría que te fuera mejor en el futuro. Richard se levantó de repente. Su mente empresarial finalmente se alineó con su corazón. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Empezó a caminar de un lado a otro, la energía que había construido su imperio ahora canalizada hacia algo mucho más importante. María, ¿recuerdas el sueño de tu abuela? ¿Del que solía hablar? Los ojos de María se iluminaron. Con sorpresa. ¿Recuerdas eso? Quería abrir un restaurante donde personas de todos los ámbitos pudieran reunirse para disfrutar de buena comida, donde un empresario pudiera sentarse junto a un obrero de la construcción, donde la comida fuera el gran ecualizador. La voz de Richard se hacía más fuerte con cada palabra. ¿Y si hiciéramos realidad ese sueño? Señor Whitmore, no podría. Richard lo corrigió suavemente. ¿Y sí, podrías? Podríamos como socios. Sacó su teléfono y empezó a marcar. Llamo a mi abogado ahora mismo. Vamos a crear una fundación a nombre de la señorita Routhier y tú la dirigirás. Abriremos no solo un restaurante, sino toda una red de comedores comunitarios donde todos sean bienvenidos. María lo miró con incredulidad. ¿Hablas en serio? Nunca he sido tan serio con nada en mi vida. Richard hizo una pausa mientras su abogado respondía. James, necesito que redactes los documentos de la sociedad inmediatamente. Sí, esta noche. Él miró a María y quiero que redactes los documentos que cambien la estructura de propiedad de mi patrimonio. Quiero asegurarme de que María Santos y su familia estén bien cuidadas por generaciones. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Mientras Richard hacía una llamada tras otra, transformando la memoria de su abuela y, al convertir el sueño de la señorita Routhier en realidad, María sintió lágrimas correr por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría, de reivindicación por una mujer que había dedicado su vida a creer en el poder de la bondad para cambiar el mundo. El niño que la señorita Routhier había amado finalmente regresaba a casa. 6 meses después, el primer comedor comunitario de la señorita Routhier abrió sus puertas en el mismo barrio donde habían vivido las abuelas de Richard y María. El restaurante rebosaba de vida. Adolescentes del instituto local se sentaban junto a profesores jubilados. Obreros de la construcción compartían mesas con los gerentes de oficina, y cada uno pagaba lo que podía. Sobre la puerta de la cocina colgaba la fotografía del joven Richard y la señorita Routhier haciendo galletas juntos, con sus palabras escritas a mano debajo. Cada muestra de bondad que le muestras a alguien es una oración que te devuelve el favor. Richard llegaba cada mañana a las 8, no para supervisar las operaciones, sino para trabajar junto a María en la cocina. Sus manos, antes suaves por una vida de lujo, ahora mostraban los callos de la preparación diaria de la comida. Descubrió algo que ni sus miles de millones podían comprar: la alegría de servir a los demás con un propósito. Mi abuela estaría tan orgullosa, dijo María una mañana mientras veían a una joven madre enseñar a su hijo a poner la mesa junto a un empresario jubilado que colaboraba como voluntario todos los martes. Estaría orgullosa de los dos, respondió Richard, e hizo una pausa. María, tengo algo para ti. Le entregó un pequeño paquete envuelto. Dentro había una sencilla cuchara de madera, desgastada por décadas de uso. Esta era de la señorita Routhier, susurró María, reconociéndola al instante. La guardé de su cocina después de su fallecimiento.
Siempre quise encontrar la manera de hacérsela llegar a su familia, pero era demasiado joven e ingenuo para saber cómo. La voz de Richard era dulce. Ahora te pertenece. María se llevó la cuchara al corazón, sintiendo la conexión entre generaciones. ¿Sabes qué diría si pudiera vernos ahora? ¿Qué es eso? Diría que las mejores recetas no son las que están escritas en los libros. Son las que están escritas en nuestros corazones y se transmiten a través del amor. Richard asintió, y la comprensión finalmente se asentó en su alma. Había pasado 40 años intentando construir un legado a través del dinero y el poder, solo para descubrir que el mayor legado ya era suyo. El amor y la sabiduría de una mujer que vio el potencial en un niño pequeño quebrantado y decidió cultivarlo. Mientras comenzaba la hora del almuerzo y la cocina comunitaria se llenaba de risas y conversaciones, Richard y María trabajaron codo con codo, continuando la receta que la señorita Routhier había comenzado hacía tantos años. Una parte de bondad, una parte de dignidad y una generosa dosis de amor para todos los que cruzaron sus puertas. El niño que lo había perdido todo finalmente encontró el camino a casa. Y la mujer que dedicó su vida a servir a los demás descubrió su verdadera vocación. A veces, las historias más hermosas no se tratan de lo que logramos, sino de lo que recordamos, lo que honramos y en quienes elegimos convertirnos cuando finalmente comprendemos lo que realmente importa. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento, familia y el poder de la bondad para transformar vidas a lo largo de generaciones.